Si alguien te dice... ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentos. Hoy me acompaña una escritora que a lo largo de su carrera ha obtenido importantes premios literarios, el Alfaguara, Nadal y Planeta. Y hoy está aquí para hablarnos de la segunda parte de la obra con la que obtuvo justamente el Nadal. Se titula Cuando llega la luz. Gracias por aceptar la entrevista, Clara. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Es un placer para mí. Clara, han pasado 6 años desde que ganaste el premio Nadal con la novela Lo que esconde tu nombre y ahora retornas con la segunda parte de esta historia. ¿Qué te motivó a darle continuidad? ¿No estaba todo dicho? ¿Fue una demanda personal o a pedido de tus lectores? Pues yo no lo veo tanto como una continuación de Lo que esconde tu nombre, sino una consecuencia de todo lo que pasó en Lo que esconde tu nombre. Y desde luego era una inquietud compartida por los lectores y por mí. Porque claro, yo era consciente de que el final de Lo que esconde tu nombre quedaba un poco abierto, más que nada porque todos teníamos la inquietud de qué iba a pasar con esa Sandra que de pronto se había convertido en mujer, ¿no? Que había huido y que tenía que tomar otros derroteros. ¿Y qué pasaba con un Julián que había encontrado al objetivo de su venganza? ¿La iba a ejecutar o no la iba a ejecutar? Yo siempre había pensado continuar con la historia, lo que pasa es que no era el momento, por ciertas cosas lo dejé reposar. Y luego también algo que me ha impulsado a continuar ahora, 6 años después, porque bueno, lo lógico es que hubiese salido al año siguiente o al otro, pero yo tampoco planifico mucho mi futuro literario, ¿no? Me tiene que salir de dentro, me tiene que llamar. Y también porque la misma realidad, lo que está sucediendo, me ha impulsado. Por eso digo que es una consecuencia, porque en Lo que esconde tu nombre estaban estos viejecitos nazis de los que mucha gente no tenía idea, ¿sabes? Que no conocía. Ignoraban totalmente eso. Sí, y que vivían, por lo menos en ese momento, ¿no?, que yo escribí la novela, todavía vivían en las ocultos, ¿no?, en las costas españolas, algunos en Denia, que es donde yo sitúo la novela, y alrededor de ellos pues había ya unos cachorros que digamos que bebían ideológicamente de todos estos ancianitos, porque todos estos ancianitos no eran peligrosos solamente por lo que habían hecho, que había sido terrible, sino porque servían de cobertura ideológica, de referente, de símbolo, pues a todos estos descerebrados neonazis y tal, que los necesitaban, ¿no?, como apoyo. Entonces, digamos que la realidad me ha impulsado, digo, porque hemos visto que en los últimos tiempos en Europa han cobrado muchísima fuerza y han empezado a proliferar grupos de ultraderecha y grupos neonazis, que digamos que son como la consecuencia de aquellos que ya aparecían en mi novela. Por eso Cuando llega la luz, que es la nueva novela, digamos que los viejecitos estos neonazis están ya muy de fondo y toman la fuerza de la historia y están más en primer plano los jóvenes neonazis que quieren su poder. Y han resultado sumamente peligrosos, Clara, porque recibiste amenazas de grupos neonazis. No. ¿Cómo fue eso? No, entendido que... vamos a dejar los grupos neonazis, no vamos a dar ideas a nadie. No, simplemente cuando escribí Lo que esconde tu nombre, que básicamente era sobre esta gente desconocida para la mayoría, ¿no?, que vivían aquí, pues sí que recibía algunos mensajes y cartas de tono intimidatorio. Nunca anónimos, siempre tal, pero bueno, la verdad es que intimidatorios y fue algo muy desagradable, que también yo creo que me paró un poco para continuar en ese momento, no porque yo tuviese miedo ni nada, sino porque pensé que estaba muy bien que corriera un poco el aire. Un poco en peligro, ¿te arrepentiste en algún momento de haberla hecho? No, yo jamás me he arrepentido de haber escrito esa novela. Estoy orgullosísima de haberla escrito, sobre todo
En primer lugar porque hablaba de algo que no era muy conocido para todo el mundo, ¿no? Y que, digamos, que ayudé como a levantar una alfombra, ¿no? Sí que se habían escrito libros de ensayo sobre esto y muchas noticias en los periódicos, pero claro, no se le había dado como, digamos, un espacio novelístico, ¿no? Y estoy muy contenta, muy orgullosa, y además es una novela que me ha compensado y me ha producido muchas satisfacciones. Aquí dentro de España los lectores enseguida se volcaron con ella, y fuera de nuestro país, por ejemplo en Italia, se han vendido 1 millón de ejemplares de esta novela. Es decir, que he tenido muchísimas alegrías, con aquel paréntesis de aquello desagradable, que la verdad es que fue al principio con la salida de la novela y no sabes qué hacer, te encuentras envuelta en una promoción, en todo lo que conlleva una novela, y encima aquellas cartas, ¿no? Fue muy desagradable, y sí que alguna vez, pues más que nada, también dejé pasar tiempo porque no era solamente yo era la responsable de la novela absoluta, pero a mi alrededor hay gente, y tampoco me apetecía que no sé, esconderlo, sí. Has dicho que tus personajes, Sandra y Julián, tienen que ver mucho contigo. ¿Te identificas con ellos porque responden a una experiencia realmente propia? ¿Tiene que ver esto con un acto de justicia o una reivindicación personal? Claro. Pues con las tres cosas. Mira, con Sandra porque cuando yo conocí esta realidad, y por eso escribí la novela, no sale de la nada, yo vivía en Denia y mi vecino era Gerard Bremer, ¿no? Un nazi. Yo tenía entonces era muy joven, y además estaba embarazada como Sandra, qué curioso, ¿no? Y entonces pues aquello me asombró muchísimo como a ella, porque para mí el nazismo era algo terrible, pero que estaba muy despegado de mi realidad. Claro, un tanto lejano, ¿no? Un tanto lejano, entonces sí que tiene mucho de mí Sandra, porque en ella he puesto pues ese asombro, ¿no? Y esa necesidad de descubrir, y porque muchas veces me he preguntado si cuando yo vivía allí llegué a Denia, hombre, yo tenía mi pareja y demás, pero si me hubiese encontrado completamente sola, desprotegida, y hubiesen venido 2 viajecitos así con vida inofensivos, y me hubiesen tratado con cariño, y me hubiesen llevado a su casa y no sé qué, no sé cuánto, pues me habría pasado lo mismo que a Sandra, que me hubiese encontrado envuelta en una tela de araña difícil de desmadejar. Y por una parte esa Sandra soy yo, ¿no? Que he puesto ahí como también mi proceso de madurez, y Julián porque está basado en casi todo en mi padre. Mi padre hace desgraciadamente 2 años que falleció, pero cuando yo escribí la novela es que tenía muy presente a mi padre. Por eso en la dedicatoria de Cuando llega la luz, una de las dedicatorias es para mi padre, le digo que le ha prestado su corazón a Julián, porque se lo prestó literalmente, porque mi padre como Julián era un hombre frágil físicamente, estaba enfermo del corazón, tenía que tomar 10 pastillas diarias, al final estaba muy delgadito, pero era un hombre muy como con una dignidad y una entereza interior que a mí siempre me ha fascinado eso de mi padre, ¿no? Y porque además a él no le gustaban los eufemismos, ¿no? Cuando le decían, directo, claro, abuelo, uno que no era de su familia, o la edad dorada, o la tercera edad, todas esas cosas, dice a mí, que no me digan tonterías, yo soy viejo, y punto, ¿no? O sea, esas cosas de mi padre me encantaban, y luego lo coqueto que era, ¿no? Porque cuando ya estaba tan delgadito, pues siempre usaba camisas de manga larga, así como Julián, para que no se le viera lo delgadito que estaba, porque si había algo que mi padre odiaba profundamente era dar pena. Y sobre todo dar pena por viejo. O sea, ser viejo es una consecuencia de la vida, pero él no quería dar pena. Entonces ese rebelarse contra las propias circunstancias o las limitaciones se lo he puesto a Julián, porque Julián es un hombre
muy limitado, pero que sin embargo se rebela contra esas limitaciones porque tiene que hacer algo más importante en la vida de sí mismo. Hablas de nuevos Quijote y Sancho Panza para definir a tus personajes. Los héroes modernos deben apoyarse en este equilibrio de sentimientos en busca de sus metas. Lo ideal es ser un poco prácticos y soñadores al mismo tiempo, Clara. Hombre, pues sería lo ideal. No podemos dejar de ser soñadores porque la imaginación es lo que nos da ese puntito de mágico. Sí. Y con la magia se pueden alcanzar muchísimas cosas, muchas cosas, ¿no? Pero además yo creo que son un Don Quijote y una Sancho Panza modernos, porque ellos no eligen, porque ellos son personas normales y no eligen ser héroes, se lo imponen las condiciones y no lo van pregonando, todo lo hacen para ellos, en su vida personal, no saben los periódicos diciendo que son héroes, pero los dos se encuentran con que tienen que luchar con unos molinos de viento muy tremendos, ¿no? Que son estas gentes con tanto poder. Sí, y con tanto odio también. Y con tanto odio. Dicen algunos críticos que tu novela ha logrado calar en el lector porque tus personajes son cercanos. Nos podemos ver reflejados en ellos en el sentido de ser capaces de acciones que van en contra de nuestros principios en momentos duros. Por ejemplo, cuando nos secuestran a un hijo y queremos ver muerto al autor del hecho. ¿Qué es lo que le sucede a Sandra al enterarse del secuestro de su pequeño Janine? Sí, claro, yo creo que nosotros no sabemos de lo que somos capaces hasta que no vemos en peligro o que podemos perder lo que más queremos. Pero además yo creo que esto está en la naturaleza humana, porque hay gente que, por ejemplo, en un terremoto, en un atentado terrorista, hay gente que hace verdaderas heroicidades por ayudar a otro, y le preguntas y dice, ¿de verdad que yo nunca hubiese pensado que era capaz de reaccionar de esa manera? De esa manera, no sabemos de lo que somos capaces. Y eso lo hace la gente corriente, la gente normal. Porque vamos a ver, tampoco hay que llegar a esos extremos. Yo creo que de verdad que sobrevivir es duro, y todo el que logra sobrevivir al día a día y además dar un poco de felicidad a los demás, para mí es un auténtico héroe. Porque a veces lo más fácil sería estar amargada e ir rompiendo con todo. Entonces esta persona que es capaz de sobreponerse a sí mismo e incluso reinventarse, claro, ¿no? Y reinventarse y para repartir un poco de alegría, ¿no? A mí me encanta la gente esta que te ve y te hace una gracia o no sé, en medio de su dolor, en medio de su problemas, a mí me parece de una enorme generosidad. Sí. Tu novela es una historia de intriga, pero contiene todos los elementos de un thriller psicológico y aprovechas para invitarnos a reflexionar sobre la vejez, como decías antes, la amistad, la culpa, la venganza. ¿Esto fue adrede o lo buscaste o surgió espontáneamente? Va surgiendo espontáneamente porque es algo que yo tengo dentro de mí, digamos que son consideraciones de la vida que tampoco es que me ponga a pensar por la noche, vamos a ver, voy a pensar en la venganza, voy a pensar... No, es que digamos que han entrado en mí a través de la vida y que cuando escribo, digamos que lo saco fuera, lo proyecto y son los mismos personajes los que lidian con estas cuestiones. A mí me gusta que las reflexiones no sean ensayos filosóficos, sino que salgan del alma de los personajes, porque así es como nosotros descubrimos la filosofía de la vida, la descubrimos a través del alma, a través de nuestro dolor, a través de nuestra alegría. No directamente de los libros, que están muy bien, o sea, por Dios, como voy a decir yo, nada, pero quiero decir que el primer impulso quizá nace en nuestro propio corazón. En nuestras experiencias. Exactamente. ¿Y por qué llega el título Cuando llega la luz? ¿Qué ocurre, Clara, cuando nos vemos alumbrados por ella? ¿Es necesaria la luz? ¿Nos gusta vernos en la claridad?
Bueno, es que esta novela va en busca de la luz. Digamos que los personajes están descubriendo con todo lo que les pasa, que es mucho, con todo lo que les pasa están descubriendo el lado más luminoso de sus vidas. Eso es maravilloso. Hay una enorme esperanza, porque somos capaces, porque tenemos mucha fuerza interna para hacer grandes cosas en la vida. ¿Qué es lo que has querido contar en esta segunda parte? ¿Entraña un mensaje, una moraleja? Bueno, la moraleja la tiene que descubrir el lector. Yo tampoco escribo de una manera didáctica para enseñar nada, simplemente expreso por la perplejidad de los personajes ante la vida, ante lo que les pasa, ¿no? En lo que esconde tu nombre, a Sandra le ocurrió una cosa que la obligó a reaccionar y aprender. Y en esta, cuando llega la luz, le sucede otra cosa que también la obliga a reflexionar, bueno, a actuar, y a través de esa acción va a aprender muchas cosas de la vida. Sobre todo, va a aprender de su propia fortaleza. Se va a dar cuenta de que ella tiene recursos y armas como para salvaguardar lo que más quiere. A los suyos. ¿Aquí se termina la historia o habrá una tercera parte? No lo sé. No lo sé porque estoy como cuando escribí. O sea, ya te digo que no planifico, no lo descarto, no lo descarto, pero tampoco puedo decirte que me voy a poner mañana mismo con la tercera parte, aunque sí que me gustaría, porque hay unos personajes que me gustaría saber cómo van a evolucionar después de sentirse tan machacados, y me refiero a un personaje en concreto, un personaje nuevo, porque cuando llega la luz hay muchos personajes nuevos. No voy a decir su nombre, que lo descubra el lector. Has dicho que te identificas con tu personaje, pero ¿de dónde salió esa fortaleza que posee Clara? Pero Sandra, que es lo mismo en este caso, ¿tiraste de ti misma o la buscaste en tu entorno? Bueno, mi entorno me ha apoyado muchísimo en mis sueños. Yo soy una persona muy romántica, no en el sentido del amor, en el amor también, pero bueno, no, parece que el romanticismo va unido nada más que a eso, no. Soy romántica en la vida, siempre creí que yo podía lograr ciertas cosas que soñaba, tenía esa idea, ¿no? Y mucha gente me decía, no, Clara, pero si es que todo es tan difícil, todo es tan complicado, no vas a poder, por ejemplo, en el hecho de escribir, ¿no? Claro, yo escribía, eso no me lo podía quitar nadie, porque yo escribo desde niña, pero sí en el hecho de publicar, de llegar a... Y tener un nombre, ¿no? De tener un nombre, de llegar a poder considerarme pues una escritora y tal, y mucha gente me decía que eso que era muy complicado y tal, pero yo tengo una idea muy romántica de la vida, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay cosas que pueden ser si uno se entrega verdaderamente y pone el corazón en ello y todo eso. Yo creo en esas cosas, y yo creo que mi fortaleza, yo no me considero una persona fuerte, yo lloro, a veces demasiado, pero sí que tengo esa idea, quizá un poco inocente, un poco cándida, ¿no? De que sí, de que la vida está ahí, porque no va a repartir un poquito para cada uno, ¿no? Depende de cómo... Es un mensaje muy bonito, Clara. De cómo vayas a ella, ¿no? Y justamente sobre esto, tus sueños. Has ganado muchos premios literarios de prestigio, el Alfaguara, Planeta y por supuesto el Nadal. ¿Crees que lo has conseguido todo en tu carrera? ¿Cuál ha sido tu mejor o más significativo premio? Mi premio más maravilloso ha sido, yo creo que mi hija, ¿no? El nacimiento de mi hija. O sea, tener una hija como la que tengo, para mí es un premio que me ha dado la vida
y toda mi vida. Yo tampoco he tenido una vida fácil, tuve una infancia un poco complicada. Por cierto que gran parte de mi infancia la pasé en Valencia, por eso amo. ¿Quieres esta tierra? Sí, la quiero mucho. La queremos, claro. Sí. Y entonces yo, pero he hecho la vista atrás y pienso, pues todo lo que me ha pasado, de todo lo que me ha pasado he aprendido. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque la cabeza no la tenemos solamente para ponernos, para peinarnos, la tenemos para saber extraer todo lo poético y lo maravilloso, que a veces no está solamente en lo agradable, entonces también de lo desagradable tenemos que aprender. Y bueno, me gusta mi vida, yo creo que ese ha sido el verdadero regalo, y dentro de esta vida pues está el poder realizar un sueño tan loco. Clara, ha sido un placer conversar contigo, nos has dejado tu inocencia y por supuesto tu fortaleza. Muchísimas gracias por Bueno, eso lo de la inocencia tendría que explicarlo, pero bueno. En una segunda parte, en una tercera. Gracias, Clara. Gracias. Gracias por seguir ahí. Soy Elga Reate. Nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas.